Mis queridos homovidens, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva emisión de este gran programa de youtubers y para youtubers, millennials y homos videns que se llama Educando al Homo Videns por su servilleta, el líder de opinión que México necesitaba y esperaba, el soberbio Hipiteca. Una vez más, al aire de esta red infinita, universal y prodigiosa de las redes sociales. Aquí estamos después de un breve receso de Semana Santa, que son días de guardar, como ustedes saben, parodiando un famoso libro de Carlos Monsiváis que lleva ese título, Días de guardar. ¿Sí? ¿Lo han leído? Claro que no, que van a estar leyendo. Recuerden que son homovidens, ¿verdad? Ese es el objetivo de esto. Pero bueno, hoy tenemos un tema que viene muy bueno al caso, precisamente después de esta Semana Mayor, ¿verdad? Como se dice. Y quiero ligarlo va a ser una emisión altamente mística, queridos amigos. No va a ser tanta grasejada y todo esto que acostumbramos de repente a hacer en esta emisión, ¿verdad? Porque se presta muy al caso, porque, bueno, todo parte de que quiero dedicar esta emisión a una chica que conocí, llamada Tania. Circunstancialmente la conocí en situación muy afortunada. Acudí yo a la Casa de Cultura de la Santa María de la Ribera, ahí donde está el kiosco Morisco, ¿verdad? A una conferencia. Les platico rápido la anécdota para ya entrar al tema. Era una conferencia sobre el juego de pelota, que se acostumbraba en Mesoamérica, ¿verdad? En todas las zonas arqueológicas de México hay por lo menos una cancha de juego de pelota. Entonces, de mucho interés para mí este tema. Entonces acudí a esta conferencia, pero los que la daban pertenecen al gnosticismo nuevo derivado de Samael Aun Weor. ¿Sí saben quién es? Claro que no, que van a saber. Bueno, es un místico iniciado, ¿verdad? Que tiene mucha información sobre esoterismo y gnosticismo y demás. Entonces, con sus discípulos acudí a esta conferencia, pero había varios rubros en que yo no estaba de acuerdo y les puse una réplica, ¿verdad? Que yo no estaba de acuerdo en alguna de las exposiciones. No la voy a desglosar porque no es el tema de hoy, ¿no? Entonces yo me opuse, pedí una explicación de que estaba mal la información dada y bueno, la réplica de ellos también fue peor todavía, pues, ¿no? Y lo que llamó mi atención es que después de mí, una chica, una mujer joven, unos 30 y tantos años, también les replicó, les reclamó les pidió sus fuentes de información, de dónde habían sacado todo esto, porque la habían dejado muy confundida, ¿verdad? Y a mí también. Entonces, yo me identifiqué mucho con esta chica que les reclamó su falta de rigor para la exposición, ¿no? Y al final, ya saliendo de la conferencia terminando, yo bastante desilusionado por la exposición, tomé mi rumbo al transporte colectivo llamado metro, cuando esta chica, Tania, bueno, yo le agradecí primero, básicamente, que me haya secundado de alguna forma en la réplica a estos exponentes, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos platicando todo el camino. Fue un encuentro muy afortunado porque me complació mucho conocer una mujer inteligente y sobre todo, ya más adelante de la plática, su confesión de ser una mujer de filiación atea. Se declaró, porque yo de repente empecé a hablar de religión, dije, ¿cuál es tu religión? No te vaya a molestar mis comentarios, porque de repente me suele suceder, ¿no? Cuando ella me aclaró, no se preocupe, me habló de tú, no te preocupes, yo soy atea. Entonces, a partir de ahí, bueno, la admiré más todavía porque es el pretexto para hablar en esta emisión de lo que es para mí el ateísmo, el ser ateo. A mí se me hace, yo pues, no puedo declararme ateo, ¿verdad? Eso es lo que voy a tratar aquí, precisamente, pero me da el pretexto dedicado a esta chica Tania, para ella que pues
difícilmente la volveré a ver. Le recomendé la página para que me viera aquí en estas emisiones y conociera el contenido, pero quiero dedicarle a ella esta emisión porque a partir de su confesión y de su lucidez y de su inteligencia, me da pretexto para hablar de esto, ¿verdad? De lo que es ser ateo, del ateísmo y derivar en otras cosas. Y para eso pues quiero hablar, sugerirles, ya ustedes que a mí como hombre homo literalis, literae, educado por la letra, por los libros, pues me gusta recomendarles libros de vez en cuando, ¿verdad? Entonces les quiero recomendar el libro de un ateo mexicano, ¿verdad? Accesible, algo que a ustedes les interese leer con respecto a este tema, y es un libro del maestro Rius, ¿verdad? Que se llama El Manual del Perfecto Ateo, ¿no? Y parodia aquí, miren, la Capilla Sixtina con Adán y Miguel Ángel, haciéndole cuernos a Adán, ¿ya vieron? Al Dios que está a punto de tocarlo. Y claro, una portada blasfema del maestro Ríos, ¿verdad? Está muy divertido, muy interesante el libro, El Manual del Perfecto Ateo, por el buen Ríos, ¿verdad? Nuestro querido personaje que queremos mucho y que todavía anda por ahí dando lata desde hace mucho tiempo. Bueno, empezamos con esto y sobre todo expresarme, pues mi admiración para la gente atea, porque es gente, en mi opinión, con mucho valor, con mucha valentía existencial que yo no tengo. Debo confesar que yo carezco de esa valentía. Yo soy una persona débil que sí necesita la idea de Dios alrededor, ¿verdad? Sí creo en los dogmas cristianos, sí me declaro cristiano, creo en los dogmas, en la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y en la resurrección. Como decía San Pablo, ¿verdad? Si no creemos en la resurrección de Cristo, no tiene sentido ser cristianos, ¿verdad? Claro, todos ustedes materialistas y demás me dirían, pues es lo más discutible, ¿verdad? Que se haya levantado de la muerte Jesucristo. Pero bueno, yo creo en esos dogmas, me son útiles, me ayudan a vivir. Y contesto como un monje al cual le preguntaban, ¿tú por qué sigues creyendo en Cristo? Decía, para que el mal no tenga la última palabra. Esa es mi frase también. Yo creo en Dios y creo en Cristo y creo en María, ¿verdad? Y en su divinidad, porque llena mi parte de la divinidad femenina, las diosas que nos quitó la civilización occidental, ¿verdad? Nos dejó sin diosas, sin adoración del lado femenino, lo que sí conserva el oriente, ¿verdad? De la divinidad a través de lo femenino. Bueno, en Occidente nos quitaron completamente eso, ¿no? ¿Quién? Pues la iglesia misógina, toda la cultura judeocristiana misógina, ¿verdad? Que es la que nos marginó de la divinidad femenina. Entonces, yo sí creo, pues, y me sirven a mí para mi existencia, ¿verdad? Pero reclaro eso, mi admiración para la gente que se dice atea, porque es gente muy valiente, que no necesita la figura del padre, ¿verdad? Y mi explicación básica, se lo he dicho a mis amigos ateos, es que Dios los liberó de sí mismo, o sea, los hizo reencarnar en esta existencia con la no necesidad de Él. O sea, para mí mi explicación es que Dios los ha liberado de sí mismo y por eso los creó valientes, autosuficientes y que pues no le temen ni al mal ni a su libre albedrío. No necesitan un padre para justificar su existencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo admiro de ellos, esa valentía, ¿verdad? Porque yo no la tengo. Yo sí me siento desamparado, debo confesarlo, me avasalla básicamente el materialismo y el mal existente. Para mí es un misterio, como para San Agustín, ¿verdad? Entonces, trato de proteger mi debilidad espiritual con la idea de Dios. Sí, sí me acojo y le pido protección, sobre todo la frase del Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos del mal. Ahí nos está diciendo de Jesús que sí, estamos inmersos en un mundo donde el mal existe. Y yo creo que no es de menos recalcar que estamos viviendo en una de las épocas más oscuras en que el mal está presente por todos lados en una forma ya irracional,
¿verdad? Estamos en una etapa de barbarie contra civilización, civilización contra barbarie. Eso es lo que está pasando en el mundo entero y no se diga en México. Bueno, en México estamos realmente todos divididos entre barbarie y civilización. Un México muy violento que estamos viviendo y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero en principio declarar, pues. Mi admiración, mi respeto por mis hermanos ateos, porque siguen siendo, yo los considero mis hermanos, pues bajo eso, de que formamos una misma especie, una misma raza y somos hermanos, aunque no unos tengamos la percepción divina y otros no, ¿verdad? La condición de lo sagrado y demás. Y bueno, esa es la introducción de lo que quiero hablar, ligarlo con México concretamente y con el Homo Videns, que no pierdo el objetivo. Y para eso quiero hablarles de otra película que acabo de adquirir con mi pirata de confianza y que se llama Silence, Silencio, del maestro Martin Scorsese. ¿Ya la vieron? Yo creo que no, ¿verdad? Porque todo el mundo ha estado en contra de esta película. Vi un comentario de un imbécil, otro imbécil líder de opinión, a los que yo estoy oponiéndome con esta serie de programas. Un estupidito de TV Azteca que se hace llamar Esteban Macías, un chaparrín, así como hijo de Pablo Mármol, ¿sí lo han visto? Que va a los Óscares y habla muy bien inglés y entrevista a las estrellas, ¿no? A Will Smith y así tres figuras con las que se codea este crítico de cine autorizado de ustedes Homo Videns de TV Azteca, ¿verdad? Que dijo que esta película era mala, ¿no? Presenta los viernes en un programa, un noticiero, los estrenos de la semana, y cuando presentó esto dijo que era mala, aburrida, que no toma partido el maestro Scorsese, y que en vez de darle ovación, porque así, ¿no? A las películas les da ovación, palomita, o tache y abucheo. Entonces a esta le dio tache y abucheo, ¿no? Entonces dije, ¿en serio? Pues hay que verla entonces, porque si este güey dice que está mala, seguramente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, al constatar, ya viendo la película, de lo imbécil que es este crítico de todos ustedes, los Homo Videns, que les recomienda qué ver y qué no ver, seguramente no la vieron porque este tipo decía que estaba muy mala, ¿no? Pues resulta que es un peliculón, ¿no? Yo tenía que verlo porque pues, es del maestro Scorsese, ¿verdad? Uno de los grandes cineastas de la actualidad. Y bueno, vamos a hablar del antecedente y ligarlo con qué tiene que ver México, nosotros los mexicanos, con esta película de Scorsese. Bueno, el antecedente. Acuérdense, Martin Scorsese, en la historia del cine, tiene una película famosísima por la prohibición del Vaticano. ¿Sí se acuerdan? La última tentación de Cristo, una película, pues ya no me acuerdo, finales de los 80, principios de los 90, ya perdí la onda de eso. Pero lo que recuerdo perfectamente es que en México no la pudimos ver durante 10 años. 10 años prohibida una película. Imagínense qué sociedad éramos entonces para recibir las órdenes del Vaticano y prohibir a todo un país que no se viera una película, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la anécdota? Bueno, otra vez, viene de un gran libro, ¿no? De una novela fabulosa de un escritor griego que se llama Nico Kazantzakis y que se llamaba nada más así, La Última Tentación. Un bloquezote así de libro, una maravillosa novela, es un gran escritor Kazantzakis. Otro libro de él fabuloso se llama El Pobre de Asís, que es la biografía de San Francisco. Gran escritor, muy lejos del mochismo y del fanatismo y demás, ¿no? Un escritor audaz y con objetividad y Bueno, de ese libro que se queda estupefacto Scorsese cuando lo lee, hace su versión cinematográfica que cuando aparece en el mundo, pues es condenada por muchos países, empezando por el Vaticano, pues, ¿no? Con Juan Pablo II, si no mal recuerdo, de sus primeros años, algo así, ¿eh? A lo mejor por ahí cometo alguna omisión, algún error, pero bueno, fue durante su gestión, por decirlo así. Y bueno, nosotros en México la veíamos clandestinamente, ¿no? Así videos por ahí. Yo la primera vez que la vi fue en un video
por ahí que me conseguí pirata en VHS, ¿verdad? Sin subtítulos. Entonces, pues, pero yo como domino the Shakespeare language, la lengua de Shakespeare, pues entendí sin ningún problema. Entonces me quedé estupefacto con la versión de Scorsese. Ya había leído la novela, me impresionó muchísimo y le hizo sus cambios, obviamente, ¿verdad? Hizo su versión Scorsese. Pero el escándalo mayor de la película, que pues ahorita ya todo el mundo puede ver, consígasela por ahí, en cualquier lado está, era el ver a Cristo enamorándose de una mujer, en este caso María Magdalena, y teniendo sexo con ella. Ver a la figura de Cristo del cine besándose con una mujer y luego estando desnudos en un lecho amatorio, pues era lo peor. Era inconcebible ver eso en el mundo. Presentar a Cristo de esa forma era la blasfemia máxima. Eso le tocó a Scorsese y le tocó el veto del Vaticano, ¿no? Era un fuchi, un apestado para toda la organización vaticana, ¿verdad? De la Santa Sede y demás. Entonces, así transcurrió esta etapa de Scorsese en aquel entonces, y siguió adelante, pues, ¿no? Siguiendo con sus maravillas de películas, joyas que tiene de su gran y extensa filmografía, hasta llegar en 2016 con Silence. Bueno, aquí está, en la portada aparece Liam Neeson. Si conocen a ese actor, ¿verdad? Ustedes son movidos de actores y conocen, y saben quién es Liam Neeson, ¿no? Bueno, él no es el actor principal. Él sabe hacer una actuación especial y demás, pero es muy importante la figura de este personaje. Bueno, Silence es una novela japonesa de un autor llamado Shusaku Endo. Y dicen que es una novela fabulosa. Yo no la he leído, la pienso leer, porque siempre la literatura es más amplia que el cine, dice muchas más cosas, ¿verdad? A veces el cine supera la novela, pero es muy difícil. Casi siempre la novela es mucho mejor que las versiones cinematográficas, con excepciones, ¿no? Como El Padrino, algunos ejemplos como ese, ¿no? Bueno, pues ver esta película, Silencio, es una aventura literaria, definitivamente, ¿no? Es como entrar a una novela muy profunda, con muchas tesis, con muchas lecturas, con muchas aristas, ¿verdad? Y es una anécdota fabulosa. Es de los misioneros en el siglo XVII, en el año 1600 y tantos, los misioneros cristianos que van a tratar de evangelizar al Japón, la isla del Japón, y cómo el Japón, pues, entre la mezcla de religiones que confluyen en el territorio, pues está el budismo, ¿verdad? Aparte el shintoísmo y otras cosas que son más propias del Japón, porque acuérdense que el budismo pues emerge primero de la India, luego pasa a China, luego a Japón, luego a Birmania, Camboya, toda esta zona donde hay templos budistas y demás, ¿no? Entonces la anécdota es los misioneros que tratan de evangelizar el Japón. Y entonces Liam Neeson es un jesuita que está perdido entre las comunidades del Japón, porque para los japoneses nativos, budistas, el cristianismo es algo pernicioso, es algo peligroso que se debe evitar. Entonces maltratan a los misioneros, dicen que no quieren que deformen al pueblo japonés con estas ideas cristianas y demás, ¿no? Entonces es todo el suplicio que les infringen los budistas a estos sacerdotes, porque dicen que van a echar a perder a la gente del Japón, pues. Pero entonces les llega a 12 discípulos de este maestro jesuita, les llega el informe de que está perdido en una comunidad japonesa y que ha cometido el pecado de apostasía. ¿Qué es eso? Pues renegar de la religión cristiana. Que unos jerarcas, autoridades, le hacen renegar, pisar y escupir la figura de Cristo, y que le llegan a oídos de 2 de sus discípulos, también jesuitas, que él ha blasfemado y ha renegado de Cristo. Entonces ellos no lo pueden creer y se lanzan a la búsqueda, entran a Japón otra vez con el peligro de correr de sus vidas,
¿verdad?, para buscar a este maestro y corroborar que es una mentira, una calumnia que le hacen a su maestro espiritual, que es el más fuerte de todos. El chiste es que cuando lo encuentran, corroboran que realmente se ha convertido al budismo. Imagínense la anécdota, es tremenda, ¿no? Entonces uno de sus discípulos se siente decepcionadísimo. ¿Cómo? Si usted era el artífice de la fe cristiana para nosotros, usted era nuestro ejemplo y demás. Pues cuando se confrontan Liam Neeson, que ya está convertido al budismo, con su discípulo jesuita, le da unas razones increíbles de por qué se convirtió al budismo. Y a veces parece como si terminara uno convenciéndolo de por qué. Aquí lo importante de Scorsese es que junta las dos visiones, Occidente con Oriente. Como en Occidente se ha perdido ciertas adoraciones místicas, se han limitado, ¿verdad?, por la fe judeo-cristiana, y cómo nos hemos perdido del lado oriental, de la visión oriental, que es como el complemento de todo. Entonces, al final, nos da la lección Scorsese de que el misticismo tiene mucha amplitud y que se puede ser budista y cristiano al mismo tiempo. Fascinante la tesis, se las recomiendo muchísimo en ese sentido. Y bueno, aquí viene la anécdota final, ya para terminar con la emisión, de dónde entra México. El productor de esta película es Gastón Pavlovich, que es mexicano. Y el fotógrafo es Rodrigo Prieto, que fue nominado al Oscar. Fue la única nominación que tuvo esta película. No nominaron a Scorsese, nominaron a los actores, nominaron al guión, nada más la fotografía de Rodrigo Puebla. Y no se sacó el Oscar. Pues ya era demasiado que un mexicano por cuarto año consecutivo en fotografía se sacara el Oscar, ¿verdad? Bueno, y la anécdota final es esta. Cuando termina la película, Pavlovich, Gastón, el mexicano, le dice a Scorsese que es una gran película, que le salió una gran película, él fue testigo que la filmó Scorsese con una gran devoción, con una gran entrega, con un amor a su película particular, ¿no? Y que él consideraba que era una de las grandes películas de la filmografía de Scorsese y que era digna de que la viera el Vaticano, las autoridades del Vaticano, incluido obviamente el Papa Francisco, ¿verdad?, el Papa argentino. Entonces Scorsese le dice a Pavlovich, el mexicano, pues va a estar difícil porque a mí no me quieren en el Vaticano, me tienen vetado, ¿verdad?, me tienen expulsado realmente, si no es que excomulgado, por la última tentación de Cristo. No me han perdonado. Entonces el mexicano dice, pues yo de todos modos voy a pedir que sea exhibida, le voy a escribir al Papa Francisco que quiero que vea la película y que le va a gustar mucho y de no sé qué. Entonces consigue eso el mexicano, exhibirla en el Vaticano en una exhibición privada para Francisco, y resulta que al Papa le encanta y dice que quiere conocer a Scorsese, que lo invita al Vaticano, ¿no? Entonces le da la noticia el mexicano a Scorsese y se alegra, se pone feliz Scorsese, porque él es un hombre de fe, a pesar de todo, ¿verdad? De todas sus películas que son de repente de atmósfera muy cargada, de cosas muy pesadas de la civilización moderna, pues él es, en el fondo, yo creo que por la edad o no sé, pero es un místico completo. Entonces la escena final, con esto terminamos, es un video que se transmitió por todas las cadenas, en todos los noticieros, en la audiencia donde se ve entrando Scorsese a un salón del Vaticano con Gastón Pavlovich, el mexicano productor, su esposa de Scorsese, que está enferma, ¿verdad? También por eso le dio mucho gusto la audiencia con el Papa, porque parece que está delicada en realidad su esposa. Se ven sentados, ella sentada, porque no puede estar de pie, Scorsese de pie, el productor mexicano, sale el Papa Francisco, se le nota una iluminación muy especial a Scorsese, lo digo por esto, por el perdón que le otorgaron en ese sentido, pues, ¿no? Son misticismos muy particulares que a veces son difíciles de entender. Entonces lo recibe, besa su mano, Scorsese, digo, es muy curioso para mí narrarles todo esto, la esposa muy conmovida también, todo eso se vuelven sonrisas, abrazos, afabilidad y demás, ¿no? Ese es el final del comentario, como después de
las vueltas otra vez de la historia, después de estar vetado y ser un apestado para el Vaticano por una película religiosa, este mismo artista revolucionario, innovador, Martin Scorsese, regresa ya con una película madura, que se llama Silencio, que termina diciendo, y al final, Señor, en el silencio, oí tu voz. Ese es el mensaje final de la novela. Ese era mi comentario dedicado a mi amiga Tania. Aquí lo vamos a dejar. Este comentario, esta vez místico, religioso, artístico, de donde México tiene que ver con esta producción. Gracias por su atención, amigos. Y recuerden que los hippies del mundo y los hipitecas, los hippies mexicanos, llamamos los hipitecas, siempre tuvimos la razón. Y acuérdense, suscríbanse. Así era, ¿verdad, productora? La invitación, decir suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube. Busquen a El Soberbio Hipiteca en YouTube. Suscríbanse. Ahí los espero. Vamos a tener programas interesantísimos porque para eso estoy yo aquí. Esa es mi razón de ser el educador de todos ustedes, Homo Videns, y van a aprender muchísimo de su líder de opinión que México esperaba. Hasta la próxima. Adiós.